Alabamos a Dios en esta hora por este nuevo video que Dios nos permite presentar. Mi nombre es José Luis Ochoa y agradecemos a Dios toda la colaboración de todos los que hacen posible este video. Bien, en el video anterior estuvimos estudiando acerca de 40 años en el desierto. Si fueron un castigo para el pueblo de Israel, o esos 40 años fueron una oportunidad de preparación para el pueblo, en el cual ellos tenían que haberse preparado con todas las experiencias que tuvieron en su propia persona, para cuando ellos entraran y cruzaran el Jordán y lo que se iban a encontrar en Canaán. Iban a encontrarse en Canaán mucha perversión, mucho pecado, y entonces ellos tenían que haber estado preparados, listos para lidiar, cómo manejar toda esta situación que se iban a encontrar. Encontramos desafortunadamente que de todos los miles que salieron y que tuvieron esta oportunidad, solamente 4, Fines, Josué, Eleazar y Caleb. Estos 4 son los únicos que parece entendieron cuál era el propósito, cuál era el mensaje de Dios. Ahora, si traemos esta experiencia a nuestros días, nos vamos a dar cuenta que la iglesia exactamente está teniendo el mismo tiempo, el mismo periodo, y no hablamos de 40 años, pero hablamos del tiempo desde que nos convertimos a Cristo Jesús, que es nuestro tiempo de preparación para en el momento que empezamos y entendemos cómo enfrentar a nuestros cananeos, cómo enfrentar a nuestros filisteos, cómo enfrentar a nuestro hombre viejo, pero desafortunadamente hay muchos cristianos, mucha iglesia que no están entendiendo que dentro de ellos existe una naturaleza que va a todas partes con ellos, que la Biblia le llama la naturaleza del hombre viejo. El apóstol Pablo, ya lo vimos en algún otro mensaje, cómo lo define de una manera tan excelente, tan quirúrgica, y habla de ese hombre viejo como el hombre de pecado, en el capítulo 7, por supuesto, de Romanos. Ahora bien, ¿qué de nosotros los cristianos que no le damos importancia, que no le ponemos la atención que necesitamos darle? ¿Por qué? Porque Él tiene un trabajo determinado dentro de nosotros, y su trabajo es, el Señor Jesucristo lo mencionó, es matar, robar y destruir. ¿A quién? A nosotros primeramente, y después a todos los que nos rodean. Así que ahora que Dios nos está llevando a través de su palabra a detenernos y estudiar sobre esto, tenemos que tenerle todo el cuidado, todo el interés, todo el enfoque para que nosotros realmente seamos de las personas que podamos llegar a la meta, terminar la carrera y poder llegar con nuestro vestido de bodas listos para regresar a casa. El vestido de bodas sabemos que es el lino fino, limpio y resplandeciente, y que son las acciones justas de los santos. Bien, hace 8 días hablamos un poco acerca de Fines, hoy hablaremos un poco acerca de Caleb. Tenemos que decir que en Egipto todos eran exactamente iguales, no había diferencia. No se podía hablar de un Fines, no se podía hablar de un Caleb, no se podía hablar de un Eleazar. ¿Por qué? Porque para todos en Egipto las experiencias fueron exactamente iguales. Pero una vez que pasaron el Jordán, entonces empezaron ya a ver las diferencias, ya se empezó a notar quién era. Para empezar, Josué, y lo encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 24, en el verso 10 dice, bueno, voy a ir al 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios,
¿Con quién? Con Moisés, su servidor. ¿Qué era un servidor? ¿Qué es un servidor? Bueno, definitivamente Josué tomó la determinación, creo que la más adecuada, la más correcta, de pegarse a alguien que lo iba a enseñar, a alguien que lo iba a llevar a la cima de la montaña. Josué decidió servirle a Moisés, al siervo de Dios, al ungido de Dios, al que tenía la palabra. ¿Qué era lo que hacía? Bueno, estaba a la orden de, como hoy diríamos, de te llevo tu Biblia, te acerco agua, te acerco la almohada, la silla, qué sé yo. Eso es un servidor, alguien que se encarga de las comodidades, de lo necesario de otra persona. Y Josué tuvo la actitud y la posición, tomó la decisión correcta de pegarse a alguien, de no separarse de alguien que en su momento le iba a traer muchos beneficios, de tal manera que uno de los beneficios mayores fue que él heredó el liderazgo, pero siempre y cuando démonos cuenta cómo Josué tuvo la visión. ¿Cuál visión? La visión de realmente darse cuenta cuál era el llamado de Dios. El llamado de Dios no era solamente para ir con una nación, un pueblo a determinado lugar, ya que Dios los estaba llevando a una tierra difícil, por supuesto, en todos los sentidos, difícil moralmente, difícil espiritualmente, difícil físicamente, en todos los sentidos. Bien pudieron haber tomado la determinación de decir, hay tanta tierra, ¿por qué precisamente tenemos que ir a Canaán, donde ya está poblado, donde está contaminada, donde es una tierra difícil, aunque buena, pero difícil por todo lo que le rodea? Luego entonces me atrevo a pensar que Josué tuvo la visión que, no voy a hablar en esta hora de Jonatán, que también tuvo una visión relacionada con David. ¿Por qué Jonatán en su momento decide hacerse a un lado y dejarle el camino libre a David? Porque él tuvo una visión de lo que era realmente la voluntad de Dios. En este caso, Josué debió haber tenido la visión también de que la voluntad de Dios para ir a Canaán era con un mensaje posterior a lo que somos ahora la iglesia, de cómo Dios estaba dándonos una parábola, un lienzo estaba escribiendo de lo que era Canaán, y después iba a ser el interior de los cristianos, el interior de todos los seres humanos, de cómo llevamos dos tipos de naturaleza y que hay que acabar con ese otro tipo de naturaleza que corresponde al hombre viejo. Y la única manera de acabar con ese tipo de naturaleza es haciendo guerra, es peleando hasta la muerte con ellos. ¿Con quiénes ellos a hoy? Bueno, con las actitudes que se levantan en nuestro interior. Y la Biblia lo dice clarísimo, de dentro del corazón, y habla del corazón del hombre viejo. No habla del corazón de nuestro verdadero yo, como lo hemos estudiado. No habla, por supuesto, del corazón del Cristo que ahora llevamos dentro, pero habla del corazón viejo, del hombre viejo. Los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las fornicaciones, todo lo que no es como Dios viene de ese corazón, y hay que estar dispuestos a tener la visión de realmente acabar con ello o nos va a acabar. Y esto no es un juego, es determinante estar bien enfocados. Y Josué tuvo que haber tenido esta visión para pegarse a Moisés y decir, estoy de acuerdo a ir a hacer la guerra. Y desde el desierto, su primer pelea que lideró Josué fue con Amalek, en la cual tuvo victoria, desde luego apoyado por su líder, que cuando le levantaban las manos, él prevalecía en la guerra. Entonces vemos que Josué es una persona primeramente que tiene la visión. Nosotros estamos llamados a tener la misma visión de qué es lo que hacemos como cristianos. ¿Solo es tomar nuestra Biblia y dirigirnos a la iglesia, o empezar a tener una vida todos los días
conectados con la presencia de Dios, conectados con la palabra para obedecer y ser cristianos de corazón con la visión de estar creciendo todos los días a la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo crecemos? Obviamente dándole muerte a todas esas actitudes que llevamos de manera cotidiana por generaciones. Desde que nacemos tenemos actitudes que no corresponden a nada con Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora bien, Josué, después, una vez que ya pasaron el mar, entonces ahí empieza a figurar Josué. Ahí empieza a haber diferencias. Por ejemplo, Moisés en el capítulo 32, cuando Josué pasa con él 40 días, Moisés arriba en el monte y Josué lo espera como un siervo fiel a las faldas del cerro, de la montaña, y ahí está esperándolo. Y cuando Moisés baja, entran al campamento y están adorando a un becerro, y Moisés se enoja de tal manera que su celo es un celo santo, aunque hay una ira, pero uno tiene que entender que es por las cosas de Dios. Y nada más. En el capítulo 32 encontramos cómo es que en el verso 26 se pone Moisés a la puerta del tabernáculo. Dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Por qué? ¿A qué corresponde? Ustedes léanlo en su casa el contexto, pero se los voy a decir. A que hicieron el becerro de oro y lo están adorando y están danzando en derredor de él. Y Moisés dice: esto se tiene que acabar, y se acaba de una forma con muchas muertes. Y en el versículo 27 dice así: y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volveos, entren otra vez de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno, miren a lo que dice, a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado. Muchos mataron a su hijo, a su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué hicieron los levitas? Tomaron su espada. Moisés le dijo: ahora entren al campamento y a cada una de las tiendas, y si tu hijo se prostituyó adorando al becerro, tienes que darle muerte. Y muchos lo hicieron, a sus hermanos, a sus padres, a la inversa. Y de esa manera fue que Leví, la tribu de Leví, heredó el ministerio del sacerdocio. Es decir, para que tú tengas una bendición de parte de Dios, ¿cómo lo traemos a lo espiritual? Ya que la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Cómo me es útil esta palabra? ¿Debo de matar a mi hijo, a mi hermano? No, tengo que darle muerte a esas actitudes que hay dentro de mí. Tengo que cortarlas, tengo que separarlas. Y es como tiene aplicación hoy en día, para que entonces yo realmente me consagre al Señor, separándome de todo aquello y dándole muerte. Dándole muerte quiere decir quitándola de en medio de mí. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo es que Josué estaba demasiado ocupado sirviendo a Moisés y sirviendo al Señor, mientras que todo el pueblo se ocupó ¿de qué? De murmurar, de cómo estaba haciendo las cosas Moisés, de cómo estaba haciendo las cosas Dios, de murmurar si había buen alimento, si había buena agua, si el sol estaba muy fuerte. Solo se dedicaron a murmurar, mientras que Josué estaba dedicado, ocupado en servir al líder que Dios había puesto delante de él y servir al Señor, al cual él había abrazado en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que necesitamos enfocarnos
No perder de visión qué es lo que estamos haciendo hoy. Es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad para trabajar y regresar a casa. Solamente lo vamos a lograr si nos enfocamos en trabajar puntualmente como lo hizo Josué, como lo hizo Caleb, como lo hizo Fines y lo hizo Eleazar. Y olvidarnos de la multitud. Si ellos no lo quieren hacer, nuestro trabajo es hacer lo que tenemos que hacerlo de manera personal. Búscame hasta que yo te encuentre. Que Dios les bendiga y mándenme sus comentarios, por favor.